Mi cuñada celosa secuestró a mi hija para darme una lección, porque mi bebé le robaba la atención. Pero ahora, en cambio, está pasando la noche en la cárcel. Hace 5 años, me casé con mi esposo Lucas. Nos conocimos a través de una cita a ciegas organizada por amigos en común. Al principio, me sentía algo escéptica con la idea de conocer a alguien sin tener ninguna información previa, pero desde el primer momento en que vi a Lucas, algo hizo clic en nosotros. Esa primera noche, lo que comenzó como una reunión casual se transformó en el inicio de una conexión especial. Nuestras conversaciones fluían con naturalidad. Había un confort en su presencia y compartíamos sueños y aspiraciones que parecían entrelazarse en un futuro en común. Con el paso del tiempo, lo que fue una amistad se consolidó en un amor profundo, y no tardamos en decidir unir nuestras vidas en matrimonio. Nuestro día de boda fue, sin lugar a dudas, uno de los momentos más felices de mi existencia. Recuerdo cada detalle, la emoción en los ojos de Lucas cuando me vio caminar hacia él, el entusiasmo de su hermano Cao, quien desempeñó el papel de padrino, y la alegría que se respiraba en el ambiente gracias a la presencia de nuestros familiares y amigos más cercanos. Fue un día en el que el amor se celebró de manera sincera y cálida, y en el que sentí que cada promesa, cada mirada y cada sonrisa eran el reflejo de un compromiso inquebrantable. Aquel día no solo selló nuestra unión, sino que también marcó el inicio de un sueño compartido, el deseo de formar una familia. Desde el principio, tanto Lucas como yo anhelábamos ser padres. Durante los primeros meses de nuestra relación, habíamos conversado largamente sobre la idea de tener hijos, imaginando el sonido de risas infantiles en nuestra casa, los pequeños pasos de un niño o una niña y la felicidad de criar a alguien que nos llenara de amor. Sin embargo, a pesar de nuestro anhelo y de todos los cambios que emprendimos en nuestras vidas para prepararnos para la maternidad, abandonamos hábitos como el consumo de alcohol y tabaco, mejoramos nuestra alimentación, adoptamos rutinas de ejercicio constantes y hasta reorganizamos nuestros horarios. Durante meses la espera se vio frustrada por la ausencia de ese milagro que esperábamos. La incertidumbre y el desconsuelo se mezclaban con la esperanza, y cada mes que pasaba sin el tan soñado resultado se convertía en una carga emocional difícil de sobrellevar. Finalmente, el milagro llegó el año pasado. Todo comenzó cuando noté que había perdido mi periodo, algo que, a pesar de ser preocupante, inicialmente atribuí al estrés. No pasó mucho tiempo antes de que los síntomas se hicieran evidentes, mañanas de malestar, náuseas y una sensación inexplicable de que algo grande estaba por suceder. Mi mejor amiga Vivian, al enterarse de mis síntomas, se apresuró a venir con varios tests de embarazo. La emoción fue instantánea y abrumadora. Al realizar la primera prueba, vi con incredulidad las 2 líneas que confirmaban que estaba embarazada. En ese preciso instante, entre lágrimas de felicidad y saltos de júbilo junto a Vivian, sentí que todos los sacrificios y esfuerzos habían valido la pena. Esa noticia se transformó en el punto de inflexión de nuestra vida. Lucas y yo comenzamos a prepararnos para la llegada de nuestra hija, a quien decidimos llamar CSE, y cada día se llenaba de una nueva esperanza. Durante mi embarazo, cada consulta médica se convertía en una celebración. Al regresar a casa con la última ecografía, solía colocar la imagen en el refrigerador, formando un collage que narraba el crecimiento de mi hija. Lucas y yo pasábamos horas decorando la habitación del bebé, elegíamos con mimo los colores, los muebles y los pequeños adornos que harían del cuarto un refugio lleno de amor. Cada decisión, por mínima que fuera, estaba impregnada de la ilusión de ver crecer a CSE en un ambiente lleno de cariño y calidez. Llegó el momento de compartir nuestra felicidad con la familia. Decidimos organizar una cena íntima en nuestro hogar, invitando únicamente a nuestros familiares más cercanos, con la idea de sorprenderlos con la noticia de que íbamos a ser padres. La velada transcurría en un ambiente distendido y lleno de risas. Sin embargo, no todo fue perfecto. La llegada inesperada de Cao, el hermano menor de Lucas, acompañado por su novia Yasmín, alteró momentáneamente la calma de la reunión. Aunque al principio me sorprendió que Cao trajera a Yasmín sin previo aviso, decidí dejar pasar el incidente, recordando la naturaleza espontánea de mi cuñado. No obstante, esa noche, Yasmín se comportó de una forma que marcaría el resto de los acontecimientos. Mientras la familia disfrutaba de la cena y se emocionaba con las noticias del embarazo, Yasmín empezó a criticar en voz baja y con tono despectivo cada detalle de la decoración del cuarto del bebé. Me sorprendieron sus comentarios cuando cuestionó el color amarillo de la habitación, la elección de la iluminación y hasta la calidad de la ropa de bebé que habíamos escogido. Mi intento de explicar que habíamos elegido cada detalle pensando en el bienestar de CSE se vio truncado por la actitud prepotente de Yasmín. En un momento, le pregunté con firmeza a qué se debía tanta crítica y,
aunque intentó justificarse como si solo ofreciera consejos, quedó claro que su tono era más bien ofensivo. La tensión aumentó cuando mi madre y mi suegra intervinieron, defendiendo la inocencia de nuestras decisiones y haciendo notar que, como madres, sabían lo difícil que era esta etapa. La discusión, aunque breve, dejó una marca en la noche y en mi ánimo. No pasó mucho tiempo después de esa cena cuando la verdadera pesadilla se materializó. Durante la celebración del primer cumpleaños de CSE, mientras la mayoría de los familiares se entretenían y se alegraban, algo inesperado ocurrió. Mientras yo, Lucas y mi suegra vigilábamos a CSE, notamos que la pequeña había desaparecido del cuarto donde la dejábamos. La conmoción se apoderó de todos nosotros. En medio del desconcierto y la confusión, nos enteramos de que Yasmín había tomado a CSE sin aviso. La noticia nos paralizó. Yasmín, con su actitud arrogante y enigmática, se había llevado a mi hija. Lucas, lleno de rabia y desesperación, exigió explicaciones mientras yo buscaba, con el corazón en un puño, cualquier señal de mi pequeña. La búsqueda comenzó de inmediato. Llamamos a la policía, revisamos cada rincón del hotel donde se celebraba el evento y solicitamos ayuda a todo el personal. La angustia era inmensa y la incertidumbre nos consumía. Finalmente, tras una hora de angustiosa búsqueda, un miembro del personal nos anunció que habían encontrado a CSE en la parte trasera del hotel. Allí estaba Yasmín, sentada en una silla, con a mi hija en brazos, fumando y mostrando una actitud totalmente desfachatada. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos al ver esa escena. Lucas, sin poder contener su furia, le exigió a Yasmín una explicación, y fue en ese instante cuando se hizo evidente que su intención era clara: quería darme una lección, obligándome a correr tras mi propia hija, para demostrarme que no podía cuestionarla. Su respuesta, fría y calculada, me dejó sin palabras, y la sensación de impotencia y traición se apoderó de mí. Ante la gravedad de la situación, decidí no dejar pasar el hecho. Con el apoyo de Lucas, procedí a presentar cargos por secuestro contra Yasmín. La policía actuó de inmediato y, a pesar de los ruegos de Cao, quien trató de convencerme de no involucrar a las autoridades, mantuve mi postura. La idea de que alguien pudiera quitarme a mi hija sin mi consentimiento era inaceptable. La intervención de la policía marcó un antes y un después en esa fatídica jornada, y, a pesar de la tensión que se vivió en el ambiente, sentí que al menos había hecho lo correcto para proteger a CSE. Con el paso de los días, la situación generó un gran revuelo en mi entorno. Mi mente no dejaba de repasar cada detalle, cada mirada y cada palabra dicha aquella noche. La culpa, la rabia y la tristeza se mezclaban en un torbellino emocional que amenazaba con consumirme por completo. La relación con mi familia, que ya se encontraba fracturada por años de conflictos y desencuentros, se vio aún más dañada. Mi suegra y mi madre, que habían apoyado mi decisión de llevar a CSE al evento pese a las advertencias, se sintieron traicionadas y la tensión en cada reunión familiar era palpable. Actualización 1. Hoy desperté con una avalancha de notificaciones en mis redes sociales y el temor aún me recorre el cuerpo al recordar lo sucedido anoche. No he podido conciliar el sueño, y cada minuto me invade la preocupación por la seguridad de mi hija. Kaila ha estado llamándome insistentemente, suplicándome que retire los cargos contra Yasmín, argumentando que, de alguna manera, todo fue un malentendido. Sin embargo, a mis ojos no hay justificación para lo que hizo. La imagen de Yasmín, con a mi CSE en brazos, permanece grabada en mi mente y me impide encontrar un atisbo de paz. Aunque mi corazón clama por justicia, también sé que el camino que he decidido recorrer es el único que me permitirá proteger a mi familia y enseñar a quienes intentan mancillar nuestro bienestar que sus actos tienen consecuencias irreparables. A medida que pasan los días, la herida sigue abierta y la incertidumbre respecto al futuro se hace más intensa. Mi esposo Lucas, siempre firme a mi lado, y yo hemos decidido que, ante la gravedad de lo ocurrido, no cederemos ante ninguna presión, ni siquiera de parte de familiares que intentan justificar el comportamiento de Yasmín. La policía ha iniciado las investigaciones correspondientes y, aunque el proceso apenas comienza, ya se vislumbra la posibilidad de que la justicia actúe con todo el rigor que el caso amerita. Mi única preocupación, en medio de este torbellino, es que mi pequeña CSE nunca vuelva a ser objeto de maniobras crueles o de manipulaciones destinadas a hacerme daño. Actualización 2. Han pasado ya unas semanas desde que se presentaron los cargos y a pesar de los ruegos constantes de Cao para que retirara la denuncia, he decidido mantenerme firme.
La evidencia contra Yasmín es contundente, las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel muestran claramente cómo se llevó a CSE, y además, el testimonio de mi suegra confirma que Yasmín actuó a escondidas, aprovechando un descuido mío cuando estuve atendiendo otra cuestión. Lucas y yo tuvimos una acalorada discusión con Kao recientemente. Él culpó a mi familia por haber puesto a su esposa en esta situación y lamentó que el incidente fuera a arruinar la vida de Yasmín. Lucas, con una mezcla de incredulidad y enojo, le preguntó cómo se sentiría si a él le quitaran a su hijo sin previo aviso. La respuesta de Kao fue silente, incapaz de justificar su posición. Ante la toxicidad que se desató en aquella conversación, tanto Lucas como yo decidimos cortar la comunicación con Kao por un tiempo, pues no podíamos permitir que su falta de empatía y su negativa a reconocer el sufrimiento que atravesamos se interpusiera en nuestro camino hacia la recuperación. Mi familia, en general, ha tomado partido en contra de Yasmín, y es innegable que la decepción y la rabia por lo ocurrido han dejado cicatrices profundas. Cada vez que cierro los ojos, revivo el momento en que vi a mi hija en manos de alguien que solo parecía interesada en infligirme dolor. Aunque la justicia siga su curso, yo no puedo evitar sentir que, de alguna manera, este episodio ha marcado un antes y un después en nuestras vidas, obligándome a replantear mi confianza en las personas que alguna vez consideré cercanas. Actualización 3. Durante la audiencia de la semana pasada, Yasmín se declaró culpable de todos los cargos. Su defensa argumentó que lo ocurrido fue un episodio aislado y que, dada la tensión del día de su boda, actuó de manera irracional. Sin embargo, ni sus palabras ni sus supuestas disculpas lograron aliviar el daño causado. El juez, tras considerar todos los elementos, dictaminó una sentencia que obligará a Yasmín a realizar servicio comunitario y a someterse a un programa de asesoramiento psicológico obligatorio, al ser esta su primera ofensa. Aunque Yasmín intentó contactarme para ofrecer una disculpa sincera, Lucas y yo nos negamos a perdonarla. El nivel de traición y la gravedad del acto cometido contra mi hija son irreparables. Desde aquella audiencia, la confianza en Yasmín se ha desvanecido por completo, y mi familia, incluyendo a mi suegra y a mi madre, ha decidido cortar todo tipo de contacto con ella. Incluso Kao, que durante tanto tiempo intentó mediar en la situación, ha sido marginado por aquellos que consideran que su comportamiento contribuyó a agravar el conflicto. Aún así, la sentencia y el proceso legal han traído consigo una sensación agridulce. Por un lado, siento que se ha hecho justicia, pero por otro, la herida permanece abierta y cada vez que pienso en lo ocurrido, no puedo evitar sentir un dolor inmenso. Aún así, mi prioridad sigue siendo la seguridad y el bienestar de CSE, mi pequeña, cuyo bienestar es lo único que me impulsa a seguir adelante y luchar contra toda adversidad. A lo largo de toda esta experiencia, he aprendido que la vida es impredecible y que, en ocasiones, las personas a las que uno llega a confiar pueden infligir el daño más profundo. Mi relación con Lucas se ha fortalecido en medio de tanta incertidumbre, y juntos hemos decidido enfrentar cada obstáculo, sin importar lo difícil que parezca. Cada día es una batalla contra el miedo y la desconfianza, pero también es una lección de resiliencia y de amor incondicional hacia nuestra hija. A pesar de todo lo que ha ocurrido, mi convicción de proteger a CSE y de asegurar que nunca más vuelva a ser víctima de maniobras crueles es inquebrantable. El proceso legal contra Yasmín es solo una parte de este largo camino que ahora debo recorrer, un camino que me ha enseñado que la justicia y el amor propio son esenciales para superar incluso las pruebas más dolorosas. En el fondo, mi historia es una mezcla de momentos de felicidad y de tragedia, desde el día en que Lucas y yo nos conocimos hasta el instante en que celebramos la llegada de CSE. Cada experiencia ha dejado una marca indeleble en mi corazón. La preparación para ser madre estuvo llena de esperanza, ilusión y una sensación de renovación, a la vez que la lucha contra las adversidades y la traición de personas cercanas han puesto a prueba mi fortaleza. El contraste entre la dulzura de las primeras risas, las ecografías y los planes para el futuro, y la amargura de ver a alguien aprovecharse del dolor ajeno para imponer su voluntad, es abrumador. Sin embargo, a pesar de las cicatrices, sigo creyendo en la posibilidad de reconstruir mi vida y en el poder del amor para sanar incluso las heridas más profundas. Cada día, al despertar, me recuerdo que mi responsabilidad es ser la mejor madre posible para CSE y que, sin importar cuántas veces la vida intente derribarme, debo levantarme con la convicción de que merezco un futuro lleno de seguridad y felicidad. La experiencia vivida me ha convertido en una persona más fuerte, consciente de que los lazos familiares, aunque a veces se rompan, pueden ser reconstruidos con honestidad y coraje. Lucas y yo continuamos trabajando en nuestro hogar, en cada pequeño detalle, con la esperanza de que el amor que nos une sea suficiente para sobrellevar cualquier obstáculo que se presente en el camino.
Las lecciones que he aprendido a través de este calvario me han hecho valorar aún más la importancia de la honestidad, la confianza y la comunicación, elementos esenciales para mantener la unión familiar y personal. Mientras reflexiono sobre todo lo ocurrido, no puedo evitar sentir un profundo dolor por la traición que he sufrido, pero al mismo tiempo me llena de esperanza saber que, a pesar de las injusticias, aún existen momentos de luz en medio de la oscuridad. Mi vida, tal como la he vivido, es una lección de superación, una prueba constante de que la adversidad puede ser vencida con determinación y amor. Cada lágrima derramada, cada grito de desesperación y cada instante de angustia han contribuido a forjar en mí una fuerza interior que nunca antes había conocido. Estoy convencida de que, con el tiempo, estas heridas sanarán y se transformarán en una fuente de sabiduría y resiliencia que me permitirá guiar a mi hija hacia un futuro en el que nunca tenga que experimentar el dolor que yo he sentido. Ahora, mientras escribo estas líneas, me doy cuenta de que mi camino aún es largo y lleno de incertidumbre, pero también estoy segura de que cada paso que doy me acerca a la paz interior que tanto anhelo. La decisión de presentar cargos contra Yasmín, aunque dolorosa, fue el primer paso para recuperar el control de mi vida y de mi destino. No permitiré que nadie vuelva a mancillar lo que he construido con tanto esfuerzo y amor. Mi historia es un recordatorio de que, en ocasiones, la verdad se oculta tras capas de engaños y traiciones, pero que, al final, la justicia y la fortaleza interior prevalecerán. Hoy, con el respaldo de Lucas y el amor incondicional de quienes realmente me apoyan, me comprometo a seguir adelante, a luchar por mi hija y a demostrar que ningún acto de maldad puede apagar la luz que nace de un amor genuino. Aunque el camino se encuentre lleno de obstáculos, mi determinación es inquebrantable y cada experiencia vivida me ha enseñado que soy capaz de enfrentar lo peor y salir adelante. La lección más importante que he aprendido es que la familia verdadera se construye día a día con acciones, respeto y cariño, y que nadie tiene derecho a interponerse en ese lazo sagrado. Con estas palabras me despido, sabiendo que mi vida, a pesar de las adversidades, se rige por el compromiso inquebrantable de cuidar a mi familia y de no permitir que nadie, ni siquiera alguien como Yasmín, vuelva a mancillar lo que por derecho me pertenece. Cada día es una nueva oportunidad para reconstruir mi mundo, para sanar mis heridas y para demostrar que el amor, cuando se defiende con valentía, puede superar cualquier obstáculo, por grande que parezca.